pusimos de acuerdo en recorrer una parábola, ya que hablábamos de las parábolas, que tiene que ver justamente con este asunto de la proclamación del reino. Y se trata de, el Señor hablaba en parábolas, que es una manera didáctica de hacer foco en una verdad. La parábola no tiene una intención masiva de enseñar muchas cosas, sino que la parábola es una herramienta que hace foco. Y la palabra parábola es una parabola, una bola paralela. Lo entendemos fácilmente los que jugamos al fútbol. Una pelota que va por el costado, es una bola paralela, es una manera de hablar paralela a la realidad, con el propósito de que las personas mirando la parábola entiendan la realidad. Una verdad, a lo sumo dos verdades, fue el objetivo del Señor Jesús. La parábola de hoy tiene que ver con, dijiste, con la evangelización, con el evangelismo. Hablar. La explicación más hermosa, es la parábola más extensa que el Señor Jesús nos dejó acerca de la tarea del evangelismo. Él nos comisionó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Él nos mandó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos prometió que mientras estemos haciendo esa gestión, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta parábola, que está narrada por 3 de los 4 evangelios, es una manera de ayudarnos a los lectores de la Biblia a entender la importancia que el autor de la Biblia, que Dios, el inspirador de los autores, Mateo, Marcos y Lucas, tienen, que nosotros tomemos nota de esta parábola que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cuando ya promediaba su gestión pública. El Señor ya estaba caminando, ya había hecho milagros, ya había pronunciado el sermón de la montaña, ya había tenido bastantes encuentros con los escribas y los fariseos, ya el Señor había percibido la dureza del corazón de ellos y también se había encontrado con su tenacidad de hacerle la contra. Llegaron a asignarle a Belcebú el poder mediante el cual el Señor Jesús había hecho un milagro, de modo que los extremos a los cuales habían llegado eran muy notorios, muy grandes, y en esta parábola el Señor cambia su manera de dirigirse a las personas, y en la zona de Galilea es la última vez que el Señor en la zona de Galilea inaugura este hablar en parábolas. Y la parábola tenía una doble función que el Señor Jesús le explica en los párrafos de hoy vamos a leer en Lucas, que es Lucas 8. Si tengo algún ayudante ahí que ahí siempre están listos aquí, vos sabés que me va a ayudar. Están siempre listos. Y en el versículo 10 de Lucas 8 estamos en el corazón de la parábola. Y fíjate lo que dice como introducción, nos ayuda. Es el versículo 10 de Lucas 8. Capítulo. Y le dijo Jesús: os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, este versículo es un versículo enigmático. Sí, sin duda. Que debe ser uno de los versículos que más complicaciones nos trae a los lectores rápidos de la palabra. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús diga que habla para que la gente no entienda? Bueno, es interesante ponernos en el contexto de esta parábola, y está el Señor Jesús hablando con personas que han cruzado fronteras de antagonismo en cuanto a Él, y el Señor usa la parábola como una medida disciplinaria. Él está juzgándolos, está diciéndoles, ustedes me repulsan, me quieren. Eligieron previamente una posición, ya tenían una posición tomada. Ya tomaron posición, claro. De ahí se habla acerca que todo pecado que no sea contra el Espíritu Santo va a recibir perdón, pero cualquiera que
pecara contra el Espíritu Santo va a tener un pecado imperdonable. Eso surge de las atribuciones a Belcebú, del poder mediante el cual el Señor Jesús había sanado a un enfermo. De modo que ahora el Señor dice a los discípulos: a ustedes que tienen un corazón disponible, un corazón dispuesto, que están abiertos a la fe, creyentes, a ustedes se les va a explicar el reino. Ustedes que tienen sed van a recibir, pero a los otros no. Acá hay un capítulo que el Señor Jesús cierra y ya no vuelve a hablar llanamente. El sermón de la montaña ya no ocurre más, ya el Señor habla en parábolas. Y la parábola que nos ocupa hoy es acerca de un sembrador que sale a sembrar la semilla, y cuenta que es una de las 3 parábolas, creo que junto al hijo pródigo que hablaban los niños recién más temprano, y la parábola del buen samaritano. Me parece que esta de la semilla, del sembrador que sale a sembrar, son las 3 parábolas, por lo menos es el núcleo de parábolas más conocidas, sí, sin duda. Recordamos más. Es donde el Señor Jesús habla acerca de 4 distintos terrenos donde cae el mensaje. Por eso hablamos más temprano que se trata de la evangelización, es la explicación que el Señor Jesús nos hace a todos los discípulos acerca de qué nos va a pasar cuando salgamos a evangelizar el mundo. Y de la lectura del capítulo 8 que tenemos delante, surge que hay 4 tipos distintos de terrenos, y de los 4 terrenos distintos hay 3 adversos que desalientan. Hay terrenos que el trabajo no da resultado, que parece no es ser eficiente, que no es efectivo. Parecido a lo que nos ocurre hace ya 20 siglos al pueblo del Señor que predica la palabra, que anuncia la palabra de Dios, y parece como que el resultado es un resultado escaso, que desalienta. Que nuestro trabajo es un trabajo laborioso de proclamar la palabra de Dios, y sin embargo por preciosa que sea la palabra y por esmero que pongamos al anunciarla, el resultado es de un cierto sector. Hay unas ciertas condiciones mediante las cuales ocurre un fenómeno. Y así como el Señor Jesús enseñó que hay semilla que cae junto al camino, que es una tierra tan dura que ni siquiera penetra, la semilla queda depositada en la superficie, no hace huella, no logra ni siquiera incomodar, está en la parte más dura de la superficie de la conciencia humana. Es sin duda que el Señor Jesús está teniendo presente la conciencia de los escribas y los fariseos que tenía delante, que ya habían tomado postura antagónica a él, eran una conciencia de piedra. Dice, ellos oyen la palabra y no les pasa nada, es como si lloviera. Viene Satanás, los pájaros, dijo el Señor, que después explicó que era el enemigo de nuestras almas, que viene y se lleva la semilla, como si nada, no pasa nada. Escuchan y llueve, no pasa nada. Luego viene un segundo escenario, que son piedras. Es que hay una cierta superficie y después un pedregal, mediante el cual la semilla tiene un cierto efecto, por lo cual hay una respuesta de gozo, pero dice la palabra que cuando llegan los problemas, las pruebas, el mensaje cae. No hizo raíz, no logró hacer raíz. Este escenario nos muestra, en primer lugar, que las pruebas vienen y que nadie está exento de tener pruebas, y que todo el pueblo del Señor sabe muy bien que las pruebas vienen, y la historia de la iglesia está poblada de personas que han tenido una energía plus para que, a pesar de la prueba, su testimonio prevaleció. Hay, en cambio, otras personas que frente a la prueba se desalientan y se apartan.
Eso está dicho en la parábola del sembrador. Hay un tercer escenario que es una persona que escucha y recibe la palabra y la planta crece, crece, crece. Dice, pero ahí acá aparece otra cosa, que son los afanes de la vida, las riquezas y los placeres. El Señor enfocó por este lado y dijo, ahí como que la planta tuvo tiempo para desarrollarse, la persona tuvo reacciones propias de un nacido de nuevo, hay frutos iniciales del reino, parece como que va en serio, pero cuando empiezan las distracciones de la vida, las propuestas alternativas de la cultura dominante, vuelve a surgir, predominar y a dominar el escenario que dominó naturalmente antes. Y dice la palabra que la planta se cae sofocada por los afanes de la vida. Se ahoga, eso es, se ahoga por los afanes de la vida. Y luego viene un cuarto escenario que el Señor Jesús lo presenta como también igualmente llamativo. No es natural que una planta dé fruto de 30, 60 y 100, y el Señor Jesús muestra cómo es el pueblo del Señor. Nosotros vemos la población de las comunidades de fe y nos encontramos con todo este abanico de personas, algunas que están escuchando la palabra de Dios y son como lugares de piedra. Hay personas que tienen una pequeña cabida a la palabra, muy emotiva, que se llena de gozo, pero es un gozo sin consecuencias, es un gozo que no trae consecuencias a la vida diaria en cuanto a cambios de hábitos, a cambios de actitudes en la manera de pensar, a cambios en la manera de analizar, en cambios en la manera de seleccionar. De modo que esa persona, cuando empieza a tener alguna dificultad, mientras tuvo respuestas a sus deseos, mientras encontró respuestas a sus urgencias, todo fue bien. Pero cuando vinieron las pruebas, dice la palabra, la prueba desvaneció el planteo. Luego vienen en las comunidades, tenemos personas que la plantita va, pero también igualmente están luchando con los afanes de la vida. Y hay muchas preocupaciones cotidianas que invaden el mundo y su actitud dominante intenta ahogar la semilla. Y también la experiencia nos pone delante de eso, de esa experiencia triste de personas que se les ahogó la fe. Y también hay una cuarta experiencia que está poblando el pueblo del Señor, que son personas que han dado fruto. Y el fruto que ha dejado la semilla es un fruto inexplicable. Es un fruto de 30. Extraordinario. Es un 30% más de lo normal. Es un 60% más de la normal. Es un 100% más de la normal. Y eso es la vida de la historia de la Iglesia. Toda comunidad de fe está poblada por personas como yo, en donde la palabra ha tenido cabida. Y la palabra ha sido suficiente como para inquietarme hasta el extremo de cambiar mi manera de pensar. Y no solamente eso, sino que mi manera de pensar cambió mi manera de actuar. Y cambiaron mis prioridades. Y mi vida fue caminando y fui andando, como otro más en la caravana, el que tengo al lado en la caravana. Él también va cambiando. Y los cambios que el Señor va produciendo día tras día, momento tras momento, van trayendo fruto. Fruto para la gloria de Dios. Fruto en la extensión de su reino. Fruto en el aliento al pueblo del Señor. Fruto en servicio a la familia de la fe. Fruto en la enseñanza cristiana. Fruto en la evangelización de otras personas que no conocen al Señor. Fruto digno de la gloria del Señor, frente a quien vamos a estar muy pronto. Y un fruto realmente extraordinario, sin duda. Hablaste de un fruto superlativo. ¿Te puedo sacar un minuto? Yo veo que venís con una claridad muy precisa de lo que estás exponiendo, y yo voy a
tener la torpeza de sacarte un minuto nada más, porque llevarte con libertad. A un terreno personal. Solo que no tengo reloj. Estamos al límite. Me ayudes porque no tengo reloj. Estamos al límite, pero Raúl, porque hoy estuve con pastores, hoy estuve con sembradores. A ver. Hoy estuve con sembradores. Ah. Porque eso, arrancaste hablando de que esta enseñanza de Jesús está vinculada con personas que toman el desafío o el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio. De eso se trata esta parábola. Todo el pueblo del Señor somos sembradores. Y los pastores entrenamos sembradores. Bien. Con uno que particularmente, de una congregación, bueno, lo conoces muy bien, y que tiene una larguísima historia de estar sembrando, en la charla se notaba cierta angustia por este porcentaje. Porque estás hablando que de 4, 1. Ese 1 sí. Vale por 100, o vale por 60, o vale por 30. Claro, porque da fruto 30, 60 y 100. ¿No es cierto? Pero de 4, los terrenos son, podríamos pensar en personas, ¿no? Con un corazón receptivo sí. o no. Sí, sí. 4, 1. Entonces, esa estadística, que de alguna manera no está caprichosamente puesta ahí, seguramente tiene un sentido también para que entendamos de qué se trata también los resultados, a veces es frustrante. En tu caso, ¿lo tenés claro siempre la idea de que vas a hablar y va a haber algunos que sí y otros que... ¿Cómo te ha pegado en lo personal o tenés siempre presente esto? Che, pero hay algunos que por más que el corazón no lo puedo modificar. No, mira, sí, me identifico 100% con el hermano y con cada uno de los que pueda tomar contacto con este momento y va a decir igual, va a decir lo mismo. Hay un pequeño detalle, a ver, que es que hay momentos en la vida de nuestro peregrinaje al cielo que perdemos de vista nuestro lugar. Y el Señor en la parábola nos ubica en un lugar y también nos dio un lugar en Mateo 28 cuando nos envió a predicar, dándonos el mandato de la evangelización del mundo, y cuando en Hechos capítulo 1 le dijo a los apóstoles, quédense aquí, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y entonces van a lograr ser ¿qué? Testigos. Ser testigos. Ser testigos. Somos sembradores, esto es una cosa muy linda y en este sentido necesitamos volver a recordar y a volver a ubicarnos en el lugar. Nosotros somos siervos del Señor y siervos en el correcto sentido de la palabra. Un siervo es un esclavo, no tiene derechos. Nosotros no estamos para reivindicarnos a nosotros mismos, estamos para hacer una tarea que se nos encomendó, una tarea sagrada, una tarea bellísima. Se nos dio una palabra, la palabra es la persona y la obra del Señor Jesús, esa es la palabra, se nos dio una palabra que es la persona y la obra del Señor Jesús, y se nos dio un mandato, y el mandato es a sembrar. No tenemos por qué prestar atención qué va a pasar con la semilla sembrada, no tenemos por qué especular con los resultados. No tenemos que especular con los resultados, porque cada vez que lo hacemos salimos mal heridos, porque nuestro trabajo es sembrar y tener gozo en nuestro trabajo y hacerlo bien, con esmero, como si fuera la última vez, como si fuera esta noche la última vez que vamos a anunciar al Señor Jesús, o la oportunidad que nos da el remis o el Uber o la cola del banco, la oportunidad que nos da la circunstancia de presentar a Cristo, que seamos fieles sembradores. Necesitamos sembrar la preciosa semilla, no otra cosa. Tenemos que revisar qué estamos sembrando. Es la persona y la obra del Señor Jesús, no otra cosa. Es esa el mandato que tenemos. Y nuestro papel es el papel del sembrador y no otro. Bien, bien, bien. Disculpa que te saqué un poco venías... No, es que estoy... pero digo, porque a veces... A ver, la pregunta iba sencillamente porque comprendo a veces determinados amigos que seguramente nos están mirando en pequeños pueblos, en tantos lugares donde dicen, yo me he esforzado tanto, le he hablado a tanta gente, incluso algunos
han venido a las reuniones, han escuchado, los he visitado, Sí. he estado con su familia, he orado por ellos. Incluso algunos recibieron milagros, se sanaron, recibieron alguna experiencia y que marcó de una manera impresionante su vida. Recibieron una experiencia con gozo. Claro, y de repente no están. Y de repente, ¿y ahora qué pasó? Bueno, pero nosotros tenemos que venir a las Escrituras y quedarnos en la palabra. Porque cuando el Señor Jesús vuelva mañana a la mañana, o esta noche, a la persona que tiene delante, le va a preguntar qué hizo con la semilla. Y le va a preguntar qué semilla tenía preparada para sembrar, qué sembró, si sembró. Ninguno de nosotros puede decir, yo tenía un talento y lo escondí porque resulta que no tenía resultados. No, eso no es así. No. Nuestro mandato, y vuelvo al tema, nosotros somos siervos sin derechos. Recordémonos que hemos sido comprados por la sangre de Jesús para servir al Señor, para su gloria. Y eso nos tiene que inspirar, nos va a inspirar. Y el Espíritu Santo se enardece dentro de nuestro corazón, porque eso es lo que el Espíritu quiere. Corazones disponibles, personas dispuestas a costo a servir al Señor a cambio de nada, para la gloria de Él, por amor a Él. Aunque lo hemos hecho una vez, 2 veces, 3 veces y dio poco resultado. Eso no depende de nosotros. No depende de nosotros. Bueno, el crecimiento lo da Dios. Esa desde la perspectiva del sembrador, pero me gustaría ya en el final absoluto de nuestro momento, lo lindo también es de la perspectiva del que recibe la semilla y que se anima a creer, que se anima a abrazar esa palabra. Nos animaste con los resultados. Y le va a transformar la vida. Le va a transformar la vida. Porque lo primero que la palabra de Dios hace es cambiar nuestra predisposición natural de sospechar de Dios. Esa es la primera gran obra que hace el Espíritu Santo. La palabra nos redarguye y nos convence de que nosotros estamos equivocados, que somos parte del problema. No hay ninguna persona bajo el sol, excepto el pueblo cristiano, que predique lo que acabo de decir. Que nosotros las personas somos parte del problema. No hay nadie bajo el sol que diga esto. Solo los enviados por Jesucristo tenemos poder para poder decirle a una persona con amor que el problema de su vida es ella misma. Yo mismo soy el problema, que necesito un Salvador, que Dios de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en la obra redentora, en la obra consumada por Jesucristo en la cruz, una vez y para siempre, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y este es un mensaje extraordinario que el Señor nos dio, y tenemos que vivirlo con elegancia, con alegría, con gozo, que el Señor nos encuentre haciéndolo bien cuando vuelva.